En una empresa donde las ideas valen menos que los cargos, una promesa lanzada con burla lo cambió todo. Lo que comenzó como una humillación, terminó siendo la mayor lección de sus vidas. Era una mañana cualquiera en Innovatec. La luz dorada del sol atravesaba los cristales del edificio, mientras ejecutivos con trajes costosos se cruzaban sin mirarse. Entre ellos, Mateo, el conserje, barría el piso con su mopa desgastada y su dignidad intacta. Nadie lo saludaba, nadie lo notaba, hasta que el director general salió molesto de la sala de juntas y al verlo cerca le dijo en tono burlón: «¿Tú también tienes una idea, campeón? Mira, si lo resuelves, te hago gerente». Risas, miradas condescendientes. Pero Mateo solo bajó la mirada y sonrió en silencio. Esa tarde en el patio de carga, Mateo se sentó con su vieja libreta entre las manos. Estaba llena de fórmulas y diagramas. Antes de ser conserje, había estudiado ingeniería, pero una tragedia lo alejó de su camino. Ahora en silencio recordaba todo lo que sabía. Analizaba, calculaba, organizaba ideas. Ya no se trataba de un juego ni de un puesto, se trataba de su dignidad. La burla del director lo había herido, pero también lo había despertado. Y eso era más poderoso que cualquier insulto, porque Mateo había decidido no callarse más. Al día siguiente, con la brisa de la mañana colándose por las ventanas, Mateo dibujaba su solución sobre cartón reciclado. Mientras todos hablaban de fútbol, él pensaba en flujos de trabajo y tiempos muertos. Salió del comedor sin decir nada y dejó una hoja doblada en la bandeja de sugerencias. Nadie supo quién la dejó, pero esa hoja estaba a punto de cambiarlo todo. Una propuesta brillante firmada solo con sus iniciales, el hombre invisible. Por fin, empezaba a hablar, no con gritos, sino con ideas. Horas después, en la sala técnica, 2 ingenieros abrían la hoja con curiosidad. Lo que leyeron los dejó sin palabras. Era una solución clara, precisa y económica para el problema que tantos no habían podido resolver. ¿Quién hizo esto?, preguntaron. Nadie lo sabía, pero sabían que quien lo había hecho sabía exactamente de qué hablaba, y así, el rumor comenzó a recorrer la empresa. Un fantasma con conocimiento real, un conserje que, sin nombre ni título, estaba resolviendo lo que otros ni entendían. Esa noche, mientras todos dormían, Mateo caminaba bajo las luces frías del taller. Pidió permiso y revisó los sensores, las rutas, los tiempos. Anotaba, probaba, corregía. Sabía cada rincón de esa máquina como si la hubiera creado. No necesitaba aprobación, solo necesitaba precisión. Mientras el mundo lo ignoraba, él reconstruía el sistema. Pasó la noche entera sin quejarse, porque lo que hacía no era por venganza, era por amor propio. Al amanecer, con el cielo aún pálido, Mateo se presentó ante el jefe de operaciones. Llevaba un informe detallado, hecho a mano. ¿Esto lo hiciste tú?, le preguntaron. Él solo asintió. El ingeniero lo leyó 2 veces y fue directo al despacho del director. Sebastián, con su taza de café, leyó la propuesta con gesto incrédulo. ¿Quién escribió esto?, preguntó. Mateo Cárdenas, el conserje. El silencio fue pesado. El orgullo del director empezaba a temblar. A media mañana, en la sala de juntas, todos los líderes de la empresa escuchaban la presentación. Era la propuesta de Mateo, explicada por el ingeniero jefe. Clara, impecable, brillante. El director permanecía en silencio masticando su derrota. Cuando todo terminó, pidió ver a Mateo. Bajó hasta el área de mantenimiento. Lo miró con cara dura sin rastro de burla. Y le dijo, con la voz que antes lo humilló: «Lo resolviste y yo cumplo lo que digo. Bienvenido, gerente». Y esta vez, nadie se rió. Pasaron los días y la empresa cambió. Los pasillos ya no eran fríos ni indiferentes. La gente se saludaba. Las ideas fluían desde todos los rincones. Mateo, con traje sencillo y paso firme, visitaba cada área con humildad. No buscó la oficina más grande, sino la más cercana a los trabajadores, porque sabía que las mejores ideas no nacen desde arriba, sino desde donde todos pisan. Y ahora, lo escuchaban. Un viernes, durante un evento interno, Mateo subió al estrado con su vieja libreta en la mano. Contó su historia sin drama, pero con verdad. Fui conserje, no porque no supiera más, sino porque nadie me preguntó. Pidió a todos que no miren uniformes, sino ideas, y pidió que nunca más se subestime a nadie por su rol. Los aplausos no se hicieron esperar, y esa tarde,
La empresa dejó de ser una fábrica para convertirse en una comunidad. Con el tiempo, Innovatec se convirtió en un ejemplo de inclusión. Los cargos ya no eran barreras, sino responsabilidades compartidas. Se crearon espacios de participación, donde todos podían proponer soluciones. Mateo impulsó cursos internos, mentorías y reuniones abiertas. Y hasta Sebastián, el viejo director, terminó reconociendo su error. Una vez le dijo: «Me enseñaste a ver lo que yo no veía», y Mateo respondió: «A veces, hay que mirar desde abajo para entender lo alto que estamos». Una frase que cambió su cultura. La semana siguiente, con la primera luz de la mañana reflejándose en los ventanales, Mateo entró al edificio con traje sencillo y mirada decidida. Su andar no era altanero, pero sí firme. Las paredes, antes grises y vacías, ahora mostraban murales motivacionales, frases inspiradoras y fotografías del equipo en acción. En las esquinas, sillones cómodos y plantas daban vida a los espacios comunes. Las áreas de descanso se sentían más humanas, con café compartido y risas espontáneas. Pero el mayor cambio no era físico, era el ambiente. Los empleados, antes apáticos, se saludaban con una sonrisa. Las conversaciones no giraban en torno a cargos, sino a ideas. Mateo organizó encuentros semanales donde todos podían hablar, sin importar su rol. Derribó silenciosamente los muros de jerarquía. Promovió el respeto mutuo y la escucha activa. En cada rincón se respiraba la sensación de que algo nuevo y bueno estaban haciendo. Sebastián, desde su oficina de vidrio, observaba en silencio. No decía nada, pero sabía que el liderazgo había cambiado de forma. El hombre que una vez barría el piso, ahora abría puertas invisibles. Una tarde soleada, con los rayos dorados del sol cruzando el salón de actos, se celebró un evento interno que marcaría historia en Innovatec. El auditorio estaba lleno. Empleados, directivos, técnicos y personal de limpieza compartiendo el mismo espacio sin distinciones. Sobre el escenario, un banner decía: «Innovación viene de todos». Cuando pronunciaron el nombre de Mateo, los aplausos comenzaron antes de que se pusiera de pie. Subió con calma, sin traje lujoso, pero con la misma libreta vieja en la mano. Tomó el micrófono, respiró profundo y dijo: «No soy gerente por un título, sino porque un día decidí no quedarme callado». Miró al público con serenidad y agregó: «A veces, el mayor talento está en los lugares que menos se miran. No subestimen a nadie». El silencio fue total. Luego, una ovación. Las cámaras grababan, y algunos empleados se limpiaban discretamente las lágrimas. La historia del conserje que resolvió lo que nadie más pudo ya no era un secreto. Era una leyenda viva. Y desde entonces, en Innovatec, toda idea era escuchada. Porque todos comprendieron algo poderoso. Nunca más se juzgaría a alguien por su uniforme. A veces, una burla esconde el inicio de una transformación. Nunca subestimes a quien calla, porque puede estar observando lo que nadie ve. El talento no se mide por el cargo, sino por el valor que aporta, en silencio o con palabras. Mateo no pidió respeto, lo sembró con su ejemplo, y al final no solo resolvió un sistema, resolvió una cultura entera con dignidad.